cultivos agroecológicos, con sólida formación en botánica farmacológica. Es asesor y consultor internacional de producción orgánica, asesor de la red de productores locales CSA, Community Support Agriculture, en Estados Unidos, Canadá y México. El doctor Fulvio, de Proyecto Legacies, la alquimia de la agroecología, abordará el tema manejo orgánico y agroecológico en la producción de aguacate. Bienvenido, doctor. Ok, muy buenos días. De antemano agradecer a la Facultad de Agrobiología por esta invitación y la agencia México CERT. Entonces me da mucho gusto que cada vez más el tema del orgánico y en específico el aguacate se está ampliando. Como comentaban, empezamos en los años 90 aquí con un grupito de más o menos de extraterrestres, ¿no? Como se pensaba en la época. Pero la cosa ha crecido cada vez más porque finalmente el mercado pide este tipo de producto. Quería empezar un poquito, tal vez en confusión entre orgánico, agroecológico, regenerativo actualmente. Finalmente son técnicas, las tres, controladas por un sistema de certificación y de control muy complementaria, ¿no? En los últimos años se da más énfasis regenerativo al suelo, lo orgánico, algunos dicen no, es puro sustituir insumos naturales con insumos agroquímicos, la agroecológica es más para pequeños productores, ¿no? Finalmente aquí en México tenemos más el énfasis del agroecológico porque hay campañas, programas nacionales, ¿no? Sembrando vida, para decirle algo, ¿no? O por el estilo. Entonces, realmente son muy complementarios, ¿no? Cuando empezamos con el manejo orgánico, ecológico, llámense como sea, del aguacate, en los 90 era para prueba-error, ¿no? Prueba con eso, prueba por lo otro. Y yo como tengo una formación más que otra de botánica, y entonces dije, bueno, ¿por qué no probamos el chicalote? ¿Por qué no probamos la higuería? ¿Por qué no probamos X planta? Y al final encontramos como 80, 90 especies nativas, de adventicias, de malezas, que finalmente tienen toda una serie de principios activos insecticidas. El problema es que todas esas sustancias no son sistémicas, que cuando tú las aplicas, después de un tiempo se evapora o se va. Entonces nos dedicamos los años siguientes a buscar distintas formulaciones en alcohol, en agua. Y lo mismo está pasando un poquito con los microorganismos, ¿no? Quería empezar, la plática hoy es enfocada sobre los microorganismos. Es un poquito difícil entender cómo es posible que un microorganismo me arregle problemas en el suelo, me arregle problemas para manejar algunas plagas y enfermedades, me ayude a eliminar algunas malezas. Entonces hay que entender el problema de una manera un poquito más global. Miren, yo actualmente trabajo por un programa de la NASA. La NASA, yo también antes de trabajar con ellos pensaba que puro se ocupaba del espacio. La NASA tiene un departamento que se ocupa de la Tierra. Y estamos trabajando sobre algunos microorganismos que tienen la capacidad, y ahí toca el tema del regenerativo e indirectamente del orgánico, de captar este montón que hay de dióxido de carbono, transformarlo y metabolizarlo, ¿no? Porque finalmente en el suelo hay un sinfín de microorganismos. Ahorita hay la moda, entre otros aquí en Michoacán, con este excelente programa Agrosan, no sé si vieron de este programa, que es un programa estatal, de decir, voy al bosque, saco los supuestos microorganismos de montaña, o los microorganismos útiles, los microorganismos benéficos, X microorganismos, me lo traigo en mi huerta, lo pongo en un tambo, llámense bioreactor, llámense el tambo, como sea, le pongo melaza, le pongo X ingredientes, lo dejo fermentar y después lo aplico, no sé, con un biofertilizante, lo aplico para controlar tal plaga o enfermedad. Hay que estar muy cuidadoso en eso. La experiencia que tenemos, yo vivo en la meseta, por ejemplo, una comunidad indígena en la meseta. Si tú vas y de la tierra de bosque, de encino, de pino, ponemos por ejemplo encima, la tierra negra, oscura, saca, la pone en un bioreactor, promedio 70-80% de microorganismos que te lleva son microorganismos patógenos, porque son microorganismos, sobre todo hongos filamentosos, y son también algunos, hasta fitóftora, hasta fitium, que se encarga de descomponer, fusarium, ni se diga, de descomponer la materia orgánica. Entonces, si tú te traes estos microorganismos sin seleccionarlo previamente, lo pones en un bioreactor, después lo liberas en la huerta,
con todo lo que implica. Y entonces aquí le puso la experiencia que tenemos en todos estos años, ¿no? Sí, tú dices, ok, muchos dicen el manejo orgánico es caro, es más caro que el convencional, eso podemos discutir en el caso del aguacate. Pero finalmente, uno dice, que vais a una tienda y dice, ¿qué cuesta un litro? Digo así, un ejemplo, un litro de Beauveria bassiana o un litro de tricoderma. Estamos hablando de 400, 500 pesos por medio. Dice, qué caro. Y entonces dice, el productor piensa, entonces yo mismo lo voy a sacar, me lo reproduzco y todo. Entonces compra un litro del producto, lo pone en un tambor, un bioreactor, y empieza a reproducirlo. Qué bonito si fuera así, las cosas no funcionan así. Entonces, previo, si tú tomas muestra del suelo, tienes que seleccionar y obviamente ponerla en cultivo y ver los microorganismos que crecen. Pero si tu opción es comprar los microorganismos, tienes que estar cuidado de todo eso. Primero, la mayoría de los microorganismos, benéficos, patógenos, lo que sea, sobre todo los benéficos, tienen una vida útil de 3-4 meses. Después de 3-4 meses ya no sirven, no que no sirven, pero no tiene un nivel de reproducción elevado. Le doy un ejemplo. Aquí el doctor Adán presentó, finalmente todo eso un control biológico. Entonces imagínense, yo pongo una cantidad X de tricoderma todos lo ubicamos, ¿no? Son hongos antagónicos. Si yo pongo tricoderma en el suelo para controlar X hongos patógenos, primero depende de la cantidad que le pongo. El suelo no es una capsulita de Petri. O sea, cuando lo pone en el suelo empieza a interactuar, a pelearse finalmente, a competir por un espacio, por los nutrientes, por lo que sea, mismo si tú lo pones alrededor de la raíz del árbol, como se pone. Y entonces tarda un tiempo para efectuar. Entonces si tú compras un microorganismo que su fecha de caducidad ya pasan los 3-4 meses, no te funciona como debería. Entonces siempre fíjense la fecha de caducidad, punto 1. Punto 2, claro, con excepción de las micorrizas. Las micorrizas pueden durar 8-9 meses sin ningún problema. Segundo, los actinomycetos 2 años. La sarquia. Quería dar un poquito las énfasis sobre la sarquia. La sarquia, todos imaginamos, o yo cuando estudié, me dijeron que la sarquia, y era cierto, el conocimiento que se veía antes, que las sarquias son organismos extremófilos que viven en los geysers de Yellowstone o en un lugar en el fondo de los océanos. En realidad nos estamos dando cuenta que las sarquias son microorganismos en el suelo mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Entonces estamos poquito a poquito descubriendo, entre otros como captadores y transformadores del CO2. Otra cosa importante, pero segundo, el número de esporas. Si no tiene un mínimo de 10 a las 8 esporas activas, no funciona como debería. Entonces, si de repente en cuenta te venden tal microorganismo con 10 a las 12, 10 a las 14, que bueno, yo dudaría, pero promedio es de 10 a las 8. El principio es esto, UFC se refiere unidad formadoras de colonia. Que es que el principio que cada microorganismo que tú le pones va a ser una colonia. Y allí seguirle. Otra cosa, hay un debate muy fuerte sobre eso. Finalmente, si yo compro una cepa en el Soconusco, en Chiapas, o la compro en el desierto de Altar, porque es buenísima, y la aplico aquí en Los Reyes, en Uruapan, o qué sé yo, en Salvador Escalán, para decir algo aquí en Michoacán, son aguacateras. ¿Me funciona o me funciona mejor una cepa local? Yo por años pensaba, por razón, que una cepa local es mucho mejor adaptada, es cierto, pero una cepa también que llegue de otro lugar te va a funcionar, obviamente, pero no con la velocidad que queremos. Entonces finalmente se trata de control biológico. Si nosotros ponemos eso en el suelo, la cepa virulencia se refiere a la capacidad de una cepa, la capacidad del microorganismo de actuar tiene que ser muy rápido. Entonces, resumen, mejor cepas locales, pero por regional me refiero que la cepa sea de un lugar, de una zona climatológica parecida a donde tú la vas a aplicar. Otra cosa, ok, en el caso de hongo entomopatógeno, generalmente si te lo vende como en sólido o granulado, mejor que sea tierra de diatomea, porque las diatomeas no sé si se lo ubican, son algas silíceas, ¿no? Son algas fosilizadas, son muy bonitas al microscopio con estas formas mágicas, ¿no? Son como micro cuchillos, ¿no? Entonces se lo utilizo para controlar un insecto, realmente que hace esta alga mezclada con las esporas, hace como cortadura en el cuerpo del insecto, ¿no? Acuérdense que las esporas, o sea, son polvito, ¿no? Algo así, la espora se va, entonces necesito bloquearla. Pero hay excelente cepa actualmente también líquida.
Entonces, como el tricoderma, ok. Siempre averigüen si son el caso del tricoderma. Que yo sepa, hay 74 especies de tricoderma, o 78, bueno, especies de tricoderma. Conocemos más el Viridis, la Arceanum, pero hay cepa también muy buena. Aquí, por ejemplo, en Michoacán, hay cepa de tricoderma, especies de tricoderma, especies y cepas muy interesantes locales. Otra cosa, una cosa importante, a lo mejor duele decir eso, pero la realidad, yo por año me ocupé también de certificación orgánica. No es que si yo te vendo aquí, por ejemplo, aquí tengo un tricoderma, tengo un tricoderma muy bueno, y aquí le tengo un tricoderma orgánico, certificado orgánico, todos pensamos, wow, es mejor ese tricoderma porque es certificado orgánico. La certificación orgánica no se refiere a la calidad. La certificación orgánica se refiere a que durante el proceso no se contaminó, que las cepas no son genéticamente modificadas o que las cepas originales no son genéticamente modificadas y que no hay productos que no están permitidos. Pero tú puedes tener una cepa natural que no es certificada orgánica y que puede ser excelente calidad. Entonces, no hay que confundir la calidad intrínseca al producto que produce con lo que se ha certificado. Otra cosa, ok, ¿es así, no? Ok. Aquí tenemos poco tiempo, pero quería presentarle algunos de estos microorganismos, ver cómo funcionan los más comunes. Si es bien cierto que en los libros, en las conferencias, alguien dice, no, hay cientos de especies de microorganismos. Entonces, ¿por qué finalmente todos utilizamos 30, 40 especies más exageradas? De repente, ahorita están saliendo los pseudomonas, están saliendo con los streptomyces, ¿no? Que son actinobacterias. ¿Por qué? Bueno, porque se conocen bien el proceso de producción. Porque son fáciles de reproducir. Hay microorganismos que son muy fáciles de producir. Por ejemplo, el Bacillus subtilis, el Bacillus thuringiensis, le dan un medio adecuado. Realmente utilizamos un medio de cultivo para el inicial, que es el PDA, ¿no? Papa de Exosagar, con medio de cultivo accesible, ¿no? Pero, por ejemplo, hay actinomicetos muy interesantes que durante años estuvimos buscando un medio de cultivo, finalmente descubrimos que la leche de soya natural no funciona muy bien. Pero generalmente, repito, utilizamos todos los mismos microorganismos. Yo como negocio, como actividad, me dedico a producir cepas, por ejemplo, un poquito el tema, ¿no? Y entonces vendo cepa. ¿Por qué todos utilizan lo mismo? Porque eso es lo que conocemos mejor. Dicho de otra manera, no es cierto que un pseudomona funciona mejor que el otro, eso finalmente es mercadeo, ¿no? O alguien que quiere... Todos funcionan bien cuando son oportunamente preparados. Un comentario más antes de pasar al Bacillus thuringiensis. Cuando empezamos con todo eso, todos pensábamos, de hecho se empezó aquí en Michoacán históricamente con dos empresas aguacateras, Mission, Calavo, porque ellos vinieron con un artículo, con un papers de California que decía, fíjate, se puede controlar el barrenador con un bichito, decían, un bichito que se llama Beauveria bassiana. Y todo, ¿qué será eso? ¿Qué será lo otro? ¿No? Entonces tentamos de aplicarlo, había un laboratorio aquí en Uruapan, y entonces, de verdad que fue prueba-error. Y después, poquito a poquito, conocimos más el proceso, empezó con esta Beauveria bassiana, pero entonces al inicio pensamos, y todos estos años, yo también por ignorancia, pensaba que el tricoderma es fungicida, la Beauveria bassiana es un insecticida, o control entomopatógeno. Los streptomyces con bioherbicida. Entonces, poquito a poquito se descubrió que el mismo hongo, la misma bacteria, el mismo actinomiceto, tiene muchas más propiedades. Lo más conocido es la Beauveria. Todos sabemos que la Beauveria es un excelente hongo entomopatógeno para controlar los insectos, pero tiene también propiedades para fijar el nitrógeno. Y nadie se lo imaginaba. Porque, claro, la investigación avanza. Entonces, primero, no se fijen solamente, esto sirve por eso. A lo mejor puede servir por otra cosa y lo estamos descubriendo. Segunda cosa, no sé si ya entendieron el término, ahorita un poquito la moda, un consorcio, ¿no? Consorcio dice, no te vendo aquí, no te vendo aquí la Beauveria bassiana, te ofrezco un consorcio donde hay 3, 4 microorganismos juntos. Y de verdad que es cierto. Cuando tú pones distintos microorganismos que tienen una acción común, o un vehículo de acción común, funcionan mucho mejores. Y entonces, por experiencia, de ver. Entonces,
No, eso es lo lógico, ¿no? Si mi objetivo es un, no sé, es un TRIPS, X TRIPS, ¿no? Mejor que en lugar de darle solamente con una especie, tengo 3, 4 especies mezcladas que tengan la misma función. ¿Por qué? Porque, repito, todo eso son organismos vivos, no ponemos algo de inerte. Y el organismo vivo tiene muchas más variables para crecer, sobre todo en el campo, obviamente, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es el Bacillus thuringiensis, ¿no? El Bacillus thuringiensis, el Bacillus thuringiensis, perdón, yo también estoy aprendiendo con eso. Ok. Del Bacillus thuringiensis, hablamos de control biológico. Si ustedes trabajan con microorganismos, que sea como bioestimulante, que sea para manejar plagas y enfermedades, que sea con efecto herbicida, que sea con X efecto hormonal y todo, o de estimulación, y entonces trabajan con algo de vivo. Entonces el principio del control biológico, pones algo a competir con otro. Y entonces tienes que calcular, uno, la cantidad. Y como dice el doctor Adán, de seguida aplicarlo. No es que tengo problema, no sé, de fitóptora, aplico tricoderma cada 2 meses. Claro que no te funciona. Porque cada vez se pone material biológico que compite con otro. Entonces tienes que respetar la cantidad, los tiempos y el clima para que te funcione de manera correcta. Entonces, cuando tú utilizas, por ejemplo, Bacillus thuringiensis, actualmente se venden 2 cepas, las Kurstak y la israelense, que son las más conocidas. En realidad hay más de 42 cepas distintas de Bacillus thuringiensis, porque el mercado te ofrece eso, ¿no? Entonces, pero yo les invito, se le interesa un poquito la microbiología, a aislar de su suelo muestras y de ahí aislar, hay cursos de capacitación de eso, ¿no? Podemos organizarlo hasta con gusto. Es decir, aislar de estos microorganismos y tener un cepario en su misma huerta o en su misma estructura, y de ahí se abastece con nuevas cepas, siempre hay un poquito que actualizarlo. Entonces, ¿por qué funciona el Bacillus thuringiensis? De antemano, uno dice insecticida, no, es insecticida específico para larvas de folladores o larvas de defoliadores, ¿no? Ok, ¿cómo funciona? Aquí es muy sencillo, ¿no? Es de antemano muy rápido. Un Bacillus thuringiensis bien aplicado, después de 15-20 minutos ya mira el efecto. Ya la larva del insecto para de comer. Repito, por insectos defoliadores. El Bacillus thuringiensis no es por los trips, no es específico por la larva. Okay. Entonces, aquí bien claro, entonces el Bacillus thuringiensis, la larva come la hoja, las esporas con esta delta endotoxina, liberan la delta endotoxina, se entran al interior del cuerpo del insecto. Como es muy ácido, entonces el insecto esporula, ¿no? Y aquí lo podemos reconocer bien, fíjense. Aquí son larvas después de un par de 20-25 minutos, que ya tienen manchecita negra, y de aquí ya cuando son momificadas después de 1 o 2 días, ¿no? Es muy inmediato como efecto. El Bacillus thuringiensis se estima, yo tengo los datos de 2020, no sé, actualmente ya pasaron 4 años, pero es el microorganismo más vendido a nivel internacional. ¿Por qué? Porque funciona bien. Y se fijan, la mayoría de las corporaciones grandes tienen su línea green o su línea verde, sobre todo a base de base. Y de ver que a base de Bacillus thuringiensis hay productos muy buenos. Y hay también del laboratorio michoacano muy buenos Bacillus thuringiensis, por supuesto. Otro tipo de microorganismo, el Bacillus megatherium, se llaman bacillus porque tiene su forma como si fuera un palito. En latino bacillus significa palito, ¿no? Okay. El Bacillus megatherium se conocía hace unos años como en biotecnología para hacer algunos procesos metabólicos o producir algunos enzimas que sirven por X proceso agroalimentario y farmacéutico. Pero a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos una prueba con el Bacillus megatherium, ¿no? Aquí con el Bacillus megatherium aquí al microscopio óptico, para hacer otra cosa? Y se descubrió que el Bacillus megatherium es un excelente fijador de fósforo, ¿no? Uno dice, ok, en el orgánico, a mí me han enseñado el orgánico, ok, aplica roca fosfórica o aplica beta-paricutin, saca un poquito si te dejan, sacalo, vente aquí, aplican en tu huerta y tiene fósforo. El problema es que el fósforo no es asimilable.
Y por cuanto la granulometría de la roca fosfórica sea pequeña, hasta un punto la planta lo puede absorber o el árbol la puede absorber. Y entonces, el Bacillus megatherium, hay como 7 8 años, se ha vuelto el caballito de batalla, ¿no? Cuando tiene problemas de solubilización de fósforo o quiere solubilizar el fósforo, aplica el Bacillus megatherium, ¿no? Sirve también por ese otro tipo de Bacillus, el subtilis, también muy común en agricultura orgánica y convencional. Se conocen más de 1000 cepas con su caracterización genética específica, con metagenómica. El Bacillus subtilis, igual como le comentaba, cuando empezamos, aquí tiene un ejemplo, ¿no? De alguna cepa después de tantas horas, ¿no? De días. Aquí como se presenta el microscopio óptico, ¿no? Con coloración. Tiene esta característica del subtilis. E igual, el Bacillus subtilis se pensaba al inicio, y así siempre se aplicó, que el fungicida orgánico, ¿no? Tiene problemas de hongos de cualquier tipo, aplica el Bacillus subtilis. De verdad que funciona muy bien. Que tengan una idea, hay cepa, ahorita me acuerdo el nombre de nombre de la cepa, hay cepa de Bacillus subtilis que la Agencia Espacial Europea puso en la estación espacial y aguantaron 2-3 meses en el espacio. Entonces imagínense la calor y la presión, la calor y frío y la presión que tuvieron que aguantar. Dicho de otra manera, el Bacillus subtilis es un microorganismo que se puede utilizar con temperatura muy elevada, estamos hablando hasta de 40-50 grados, ¿hasta cuánto? Eso lo puede aplicar en las charolas, lo puede aplicar si hacen horticultura. En el caso del aguacate se puede aplicar directamente, ¿no? Interesante el Bacillus subtilis. Como le comentaba, el Bacillus subtilis, aquí tiene, tan bonita, ¿no? Se llama Bacillus porque tiene esta forma de palito. Aquí como se mira el microscopio electrónico de expansión. Le comentaba, el Bacillus subtilis, eso, es interesante el Bacillus subtilis. Al inicio se utilizaba como el Bacillus subtilis como fungicida. Ok, sabemos que hay ese tipo de sustancia, ¿no? Algunos lipopéptidos con actividad antibiótica, con actividad fungicida, pero con el tiempo se descubrió que el Bacillus subtilis provoca también, estimula resistencia en las plantas, estimula la fitolexina de la planta, gracias a este butanediol que tiene, y además es promotor de crecimiento. Entonces, qué interesante, finalmente tú aplicas un microorganismo que no solamente, si es bien aplicado, te resuelve problemas de hongos, patógenos, al mismo tiempo estimula el crecimiento de las plantas, está ideal. Y descubrimos cada vez más, yo no trabajo sobre el Bacillus, pero se están descubriendo cada vez propiedades también del Bacillus. Todo un mundo que cada vez está creciendo, ¿no? Eso es lo interesante del Bacillus subtilis, finalmente lo puede aplicar como sea. Y de verdad que es muy fácil de producir y barato de producir el Bacillus subtilis. Generalmente vive en las capas superficiales del suelo. Yo nunca he encontrado, o lo he encontrado muy poco en el suelo, pero probablemente tiene que tener condiciones adecuadas, ¿no? Fíjese que interesante, el Bacillus subtilis, lo que comentaba, pero contra cuántos hongos patógenos, cuántos hongos, género, especie de hongo patógeno controla, es interesante. Hasta la fecha, que yo sepa, la única bacteria que controla también otra bacteria que es la Erwinia. Sí, eso se la dejo de todas maneras. Otro que salió un par de años, el Bacillus pumilus. El Bacillus pumilus también lo encuentra normalmente en el suelo. ¿Por qué? Personalmente me interesó mucho el Bacillus pumilus. Yo actualmente no lo trabajo, pero me interesó. Porque una práctica común en agricultura orgánica y también agroecológica es cuando tú tienes un suelo muy infectado por un patógeno X, aplica agua oxigenada. Aplica agua oxigenada al 60%, peróxido de hidrógeno al 60%. El peróxido de hidrógeno mata todo, entonces no es una práctica ecológica correcta, pero uno dice, bueno, de modo que pierdo mi cosecha porque... Entonces, yo también, si tú aplicas peróxido de hidrógeno al 60%,
que no es el agua oxigenada de las farmacias, es un agua oxigenada que venden en una tienda especializada, da como un barrido, ¿no? Pero en la semana que sigue, 7, 10 días, tiene que inocular algo. Entonces, de repente se encontró que este Bacillus pumilis aguantaba el peróxido de hidrógeno. Entonces, pensó, wow, es bien interesante, a ver si podemos hacer algo con este Bacillus, ¿no? Aquí como se presenta, esos son colores naturales, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Pues en churritos, ¿verdad? Entonces, el Bacillus, pero de verdad que... Entonces, el Bacillus pumilis se descubrió después que tiene excelente propiedad insecticida, excelente propiedad fungicida, ya comercialmente hablando. Otra cosa, le puso eso porque es más, un poquito a la moda actualmente, ¿no? Aquí en Michoacán también, y sigue en el aguacate, esta Pseudomonas florensens. Es un buen ejemplo. Otra bacteria, la Pseudomonas aeruginosa, la Pseudomonas aeruginosa es muy tóxica por nosotros los mamíferos, ¿no? En general por los vertebrados, provoca enfermedad. Pero hay esta Pseudomonas fluorescens que tiene esta característica, se llama fluorescens porque cuando lo ponen con luz ultravioleta empieza como a brillar, ¿no? Aquí viene más detalle, ¿no? Produce toda una serie de enzimas, es la fluorescens, produce toda una serie de enzimas que tiene la capacidad de estimular el crecimiento. Le dicen bacteria promotora del crecimiento, ¿no? Entonces, repetimos, hay bacterias que atrapan el nitrógeno atmosférico y lo hacen lo que conocemos, ¿no? La Rhizotonia, por ejemplo, en las raíces. Esas son bacterias que atrapan un elemento. Hay otros que lo solubilizan, otros que lo transforman, otros que estimulan el crecimiento. Lo que quiere decirle es todo un mundo, ¿no? Es muy efectivo, repito, si es bien aplicado y con la cantidad exacta en los tiempos correctos, ¿no? Eso como se mira al microscopio cuando eso queda poco tiempo. Cuando trabajamos con agricultura orgánica y en general cualquier tipo de agricultura mismo convencional, finalmente funcionamos con ciclos. El ciclo, un buen ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno entra y sale, pero si tú tienes un exceso de nitrógeno, digo, hay decenas, cientos de estudios que confirman si un suelo o una planta tiene un exceso de nitrógeno, hay riesgo que se enferme de manera más rápida. Entonces, un exceso de nitrógeno está muy mal. Entonces, para decirle que hay también bacterias, algunas bacterias que fijan el nitrógeno y otras bacterias que lo fijan y otras que denitrifican el suelo. Entonces, siempre es importante pensar que estamos trabajando con ciclos. Entonces, que un exceso de cualquier tipo de elemento no es tan correcto. Eso es lo más conocido para bacterias que fijan el nitrógeno, la Azospirillum brasilense. Hay otra especie de Azospirillum, pero eso es lo más común. Eso como se presenta la Azospirillum brasilense, le paso algunas imágenes, ¿no? La Azotobacter, todos lo conocemos, la leguminosa, lo más comercialmente conocidos es la Azotobacter vinelandi, el Chlorococcum, son fijadores de nitrógeno. ¿Cuál es el principio? Si ustedes cultivan orgánico o le interesa el manejo orgánico, lo están haciendo, su coco, su dificultad, el nitrógeno. Con los insumos que hay de orgánico no tienen una cantidad de nitrógeno suficiente para que el árbol se pueda alimentar. Realmente le agregan harina de sangre, le agregan algunos harinas de leguminosa, pero no es suficiente. Entonces, esos microorganismos, eso no reemplaza el nitrógeno, pero ayuda que el árbol, en este caso, la casa del aguacate, absorba más nitrógeno. Entonces, tienes que tener una población mínima de ese tipo, ¿no? La Azotobacter, eso Rhizobium, todo lo ubicamos en la leguminosa, ¿no? Que interesante, es un microorganismo que vive al interior, ¿no? Hay años se pensaba que Rhizobium era una simbiosis, en realidad se descubrieron con el tiempo que hay también un tercer actor, un bacterioide, es solamente una simbiosis, parasitismo entre tres tipos de microorganismos, como es el Rhizobium. Eso, toda la clase que tenemos disponible de microorganismos olvidadores del fósforo. La Pseudomonas, el Bacillus megatherum es uno entre tantos. Eso, ¿cómo funciona el proceso? Me tengo un poco de tiempo. Son microorganismos olvidadores del fósforo. Eso, quería terminar con eso porque el tiempo es limitado. Y entonces, hay que pensar finalmente que todo pasa en el suelo.
Todo este tipo de interacciones pasan en el suelo. Para entenderlo, la raíz no es un popote que chupa, que absorbe. Claro, absorbe, pero al mismo tiempo secreta sustancia. Y justamente ese equilibrio que se llama alelopatía, que la capacidad, cualquier microorganismo secreta sustancia y produce otras. Y entonces la capacidad que tiene cualquier microorganismo de actuar así. Entonces la cuestión es la siguiente: ¿dónde viven todos esos microorganismos en el suelo? A la época, a la universidad me enseñaban que era por capa. No es cierto, los microorganismos en el suelo no están por capa. Los microorganismos en el suelo están como imagínense una autopista con hotspot, con puntos calientes. Y ahí donde están estos puntos calientes, donde se concentra más el microbioma de los microorganismos en el suelo. ¿Y dónde es esto? Sobre todo alrededor de las raíces y donde hay agua. De ahí no te escapa. Entonces puede ser a la superficie, puede ser abajo. Y entonces, realmente, como productor, ¿cómo puedo, o como técnico, cómo puedo beneficiar de todo eso? Trabajando con consorcio, trabajando con lo que comentaba al inicio, trabajando con cantidad de microorganismos de buena calidad, en la calidad suficiente, en tiempo suficiente y con aplicaciones de seguida. Eso sí funciona y funciona bien. Si no se hace tomando todas esas precauciones, bueno, entonces son experimentos, ¿no? Y repito, para terminar, le invito, si le interesa todo eso de microbiología práctica, aterrizada, porque realmente uno dice es un bichito, ¿no? Tiene que tener un mínimo de experiencia, obvio, ¿no? Quiere decir que siempre hagan una cuando toman muestra de suelo, lo quieren reproducir, siempre aíslen o vean lo que le crece. Para aislarlo, se pone sencillamente en un medio PDA esterilizado y ve lo que te crece. Y siempre, un tips práctico, si trabajan con capsulita de Petri, siempre observarlo de los dos lados. Porque de un lado sale una cosa, del otro sale el mismo, porque secretan sustancia. De verdad, repito, si se dedican o se les interesa, o se están produciendo aguacate de manera orgánica, ecológica, regenerativa, llámense como sea, según la escuela de cada quien. Y entonces, los microorganismos son una herramienta súper interesante, práctica, efectiva, siempre y cuando la aplicas con criterio. Si no, es un experimento más, entre otros. Gracias, doctor. Muchas gracias por su participación, por su ponencia. ¿Una pregunta?